¿qué tal? Mira, me dic Paquita, me encanta la cuina. Hoy he preparado un plato molt senzillet, molt bé de preu perquè és baratíssim i molt ràpid. Són uns ous rellenos. Ara farem el rovell dels ous. Així. Així. Se posa rovell, los palitos y l'enciam. Ara posarem una mica de pebró. Yo hoy día lo hago muy natural, muy de estar por casa, o sea que no es re sofisticado ni más o menos. Así. Y ahora pondremos la toñina. Si sobra farcir, se puede hacer unos quebros del piquillo relleno con el farcir que sobre. O como tú quieras, repito ya. Bueno, un momento dado. Ahora esto lo vamos a pasar por la picadora. Bueno, ahora esto vamos a coger. Eso no desballestar porque lo tenía platito. Ahora esto lo vamos a poner aquí. Ya podía verlo. Aquí a la toñina, los ous, l'enciam. Ara cogeremos un poco de mayonesa y se barreja todo el barrejat. Así. Está acabado de hacer, puede que lo podáis comer tranquilo, que no os que ya lo está viendo todo. Y ahora enseguida estaremos. Y ahora enseguida veréis que vamos a montar el plato rápidamente. Depende de los que sea ahí, se pelan esos, que yo lo hago por ti, porque te echo por tú, de no pasar más rato. Pero si no se pelan y se hacen más, Venga, ya los pongo que sean bien llenitos. Lo dicho, si sobra se pueden rellenar unos pimientos del piquillo. Bueno, ahora vamos a hacer una cosita. Ahora vamos a poner aquí unos tomatitos medios que son muy gustosos. Así que son muy frescos y ahora vamos a poner unas hojas de endivia. Así. Y ahora aquí falta otra. Una en cada. Así. Ahora vamos a poner una cosa que yo ya te digo que lo he hecho de toda la vida, desde que tengo uso de razón. Y es coger el pebrot vermell y con el anell, ya veo que no se necesitan grandes cosas, haces esto. Se los fa servir de molde. L'anell de casar, que ya está limpio, por supuesto, súper limpio. Y
Entonces, ¿qué fas? Ara tomar agafes aquests trossets que són de pebró, los poses aquí y decoras el plato. Que hemos tardado 10 minutos, ¿pude? Sí, más o menos, 2 minutos y un cuarto. Y esto lo vamos a poner aquí. Y he visto que aquí falta una hojita de ensalada porque hay uno que no hay. Así. Y ahora las olivas restantes que no hemos puesto las ponemos aquí. Y bueno, en principio el plato ya está hecho, ya está a punto de comer.